Vamos a hablar entonces de la Reda Troupe y su propuesta escénica. Entonces, la experiencia de Reda como gimnasta y como bailarín profesional le sirvió de base técnica y le aportaron el conocimiento de varias formas dancísticas a nivel kinestésico, afirma Farida Fad. Además, su bagaje social, cultural, le permitieron entender las preferencias a nivel de movimiento de los egipcios, pues poseía un íntimo conocimiento de los juicios estéticos de su cultura. La propuesta de Mahmoud Reda era el de presentar en escena las danzas folclóricas y tradicionales de Egipto, pero modificadas para el público, además de otras danzas no tradicionales. Quería crear una nueva forma de danza teatral, no de replicar las danzas autóctonas. Su interés y su objetivo no era el de replicar las danzas autóctonas, sino el de crear una nueva danza teatral. Así que en sus viajes de investigación tomaba algunos elementos de algunos de sus bailarines, su cámara de video y grabadora de audio para documentar las danzas y músicas de los lugares visitados. Y luego, sumado con su creatividad y libertad artística, transformaba estas danzas en material escénico. No solo se inspiraba a partir de las danzas observadas, sino también a través de las canciones, de los mitos, de los personajes egipcios, de la cultura popular y los movimientos cotidianos. Ahí vemos, por ejemplo, a Mahmoud en uno de sus viajes de investigación. Algunas coreografías nacían de una inspiración repentina, donde Reda vislumbraba todo, movimientos, vestuario, integrantes, planimetría, y otras nacían del fruto de horas de conversación con los otros integrantes de la compañía. Reda expone, las adaptaciones nunca pretendieron ser réplicas literales de las danzas autóctonas que se documentaron. Se concentró en las diferentes cualidades de movimiento y se acentuaron las características únicas de cada estilo dancístico, modificándolo, desarrollándolo al tiempo que se preservaba la esencia de cada danza. Sí, o sea, no se replicó, sino que se preservó la esencia, pero se escenificó. Según Reda, una vez la danza es tomada de su contexto, el cambio de ambiente y circunstancias producen una danza diferente. Por eso sus coreografías son su interpretación personal de los ingredientes esenciales, tanto en la danza como en sus actividades diarias, las actividades diarias de los egipcios, su postura, su manejo, sus gestos, afirma Farida Fahmy. Reda nunca se restringió a una fórmula estándar para crear sus coreografías. Exploró, experimentó y fusionó diversos elementos teatrales. Además, prestó especial atención a la música, los vestuarios y la personalidad de los bailarines, y su limpieza técnica, el manejo del espacio escénico también. Este último concepto lo introdujo Reda como innovación de la danza teatral en Egipto. El coreógrafo debe utilizar los varios estados emocionales que las diferentes líneas, agrupaciones y composiciones expresan. Debe hacer uso de estos elementos para expresar el significado y sentimientos que están contenidos en un performance y que están pensados para ser transmitidos a la audiencia, afirma Reda. Cuando Mahmoud adaptaba movimientos tradicionales para el escenario, lo hacía pensando en cómo los egipcios utilizaban su energía y le daban forma al movimiento. Por ejemplo, Mahmoud hacía que los bailarines se vean masculinos y las mujeres sean el sueño de lo que es una mujer árabe. Ali Reda, su hermano, afirma que Mahmoud solo presentaba en escena movimientos que sabía que agradarían al público. Además tenía un gran conocimiento del folclore de su país, ¿cierto? Por su amplia experiencia en las danzas y además de su amplia experiencia en las danzas occidentales. Esto lo llevó a crear piezas que, aunque tuvieran elementos occidentales, no perdieron su esencia egipcia. Comenta Reda en una entrevista que le realizó Morocco. Con el folclore egipcio tienes cosas positivas, dice Reda, y negativas. Lo bueno es que tienes un tesoro que nadie había descubierto, pero hay mucha repetición, ya sea en los movimientos o en la música. Así que tienes un tesoro, pero al mismo tiempo tienes poco material. No puedes tomar un solo paso y coreografiar una danza de 5 minutos para escenario. Cuando observas lo real, una danza folclórica en su contexto, en su propio contexto, tú te sientes feliz porque puedes participar, cantar con los participantes, hasta puedes aplaudir con ellos, así que te sientes feliz. Pero si compras una boleta para un teatro y te sientas, tú no esperas ver eso. Cualquier cosa normal que pongas en escena ya no es normal. Así que no
yo no llamo mi coreografía como folclórica, sino como inspirada en el folclore. Según PAMI, el repertorio de Reda Troupe puede clasificarse en 3 modos, que sería dramatización, imaginación y folclore. Vamos a hablar de la primera, que es el modo de dramatización. Entonces incluye los tableaux, o son estas piezas narrativas, teatrales, danzadas, musicalizadas, pero tienen una narrativa, un cuadro narrativo. Incluye los tableaux, o lo que en Egipto se conoce como historias cortas cantadas o actuadas en escena. De manera que las danzas son representaciones e incluyen elementos narrativos, ¿sí? Y gestos, ¿sí? Los primeros momentos de la producción de Reda se encuentran en este modo, en el modo de dramatización, de narración. Sus coreografías podían ir de 5 a 20 minutos, de un par de bailarines hasta 30 o más. Las coreografías pueden ser realizadas teniendo en cuenta un hilo conductor o simplemente evocar un tema. La fuente de inspiración para estas danzas podría ser recuerdos de Reda, situaciones que lo rodearon en su vida o personajes típicos egipcios como el chico o la chica del barrio, Bint al-Balad, el alcalde, la policía, el vendedor de té, como el que vemos en la foto. Seleccionaba estos personajes o historias porque tenían características que según Reda podían ser danzadas. Era la primera vez que estos personajes se danzaban en el escenario, así que al presentarlos, Reda creó movimientos a partir de los propios ademanes cotidianos de los mismos, a partir de sus gestos, de su lenguaje corporal, creó las danzas. Reda tenía muy en cuenta los vestuarios y la parafernalia para narrar de manera más clara la historia o para encarnar el personaje de manera más fiel. Ahora hablemos del modo folclore. Incluye las danzas inspiradas en los bailes autóctonos investigados. Entonces, a diferencia, la primera era dramatización, era una narración, ya sea de un personaje, de una historia en particular, y en este caso ya es una danza inspirada en el folclore. Para ellas realizó entre el 65 y el 67 viajes de investigación. Estos viajes incluían por lo general a bailarines de su propia compañía, porque él creía que ellos debían experimentar de primera mano la danza para luego encarnar papeles adecuados en escena. Asimismo participaban de los eventos realizados en las villas. Así no solo se aprendían los movimientos, sino que capturaban el espíritu de cada danza, expone FAM. Las danzas por lo general se aprendían por imitación, repetición y no en clases formales, con la gente pues en su contexto. En algunos casos en los que la danza de las mujeres no era permitida de observar por Reda, era Farida la que iba, o eran los niños los que enseñaban a la compañía o a Reda o a Farida. Por ejemplo, dice acá, en algunos casos eran las niñas de la villa quienes, ataviados con las ropas de sus madres, como vemos en la foto, realizaban las danzas. De igual manera, Reda estudiaba movimientos de la vida cotidiana de estas comunidades y los juegos también, los juegos de los niños. El vestuario diseñado para la Reda Troupe, además de ser acorde con el folclore representado, ser lo más similar al original, debía facilitar el movimiento. Las alteraciones que se hacía del traje original no pretendían distorsionar el modelo tradicional, sino resaltarlo, pero también hacerlo cómodo para los bailarines, para los cambios de vestuario. Los materiales y texturas se conservaron con el fin de preservar el peso y el fluir del vestuario auténtico. No usaban prendas escandalosas o demasiado descubiertas. Si el vestuario era una innovación, la compañía se ceñía a los códigos morales y estéticos de la audiencia. Las fotografías de abajo muestran la danza del oasis de Siwa, tanto ejecutada por los bailarines de la Reda Troupe a su izquierda, ¿cierto? Como bailarines locales celebrando. En estas fotos se puede apreciar el alto grado de similitud, ¿sí? A nivel de los vestuarios que guardaba, el grado de similitud que guardaba los vestuarios para la compañía. Los vestuarios se confeccionaban pensando en los cambios rápidos que debían hacer durante el show, pero los accesorios, joyas, velos, pañuelos, turbantes, chalecos nunca se cosían al vestuario, pues Reda quería evitar el efecto superficial, alentando la apariencia más natural. Además, Reda promovía que los bailarines se vistieran en capas, como lo hace el portador original, porque esto le permitía entrar más fácil en el personaje. Por ejemplo, los hombres de la compañía debían ponerse el turbante como lo hace cualquier hombre de Egipto, anudarse los varios metros de tela alrededor de su cabeza. Mahmud no utilizaba muchos elementos escenográficos, pero sí se valía en gran medida de la iluminación
para generar estados emocionales deseados que complementaran el performance. Como se ha dicho, Reda no replicó danzas autóctonas, sino que las modificó para el escenario. Y algunas danzas folclóricas conservan más elementos de lo original que otras. En las danzas donde Reda no encontró abundante material, se tomó una mayor libertad creativa para llevarlo a escenario. Y después de identificar la estructura de cada patrón de movimiento, Mahmoud eliminaba la repetición y destacaba unos movimientos en vez de otros. Trataba de conservar la planimetría, pero la hacía más dinámica y entretenida para el público. Reda también vigilaba que la interacción entre los bailarines hombres y mujeres correspondiera a lo que él había visto en la interacción de los hombres y las mujeres en las villas. A nivel musical, canciones fueron grabadas, dialectos fueron aprendidos y ritmos fueron descifrados, afirma Farida. Después que el canto y la música en vivo siempre acompañaron la compañía. Los cantantes podían cantar como respuesta a la acción ejecutada por el bailarín o hacerlo simultáneo a él. Reda presentaba frecuentemente un cantante solista masculino, quien podía interactuar en la coreografía a través de gestos que ayudaran a narrar la historia. Los instrumentos iban desde los folclóricos hasta occidentales también. Ahora pasemos al tercer modo. Entonces vimos modo dramatización, que es el primero, una narración. Folclore, modo folclore, en donde se lleva a escena esas danzas folclóricas. Y un tercer modo sería completamente imaginación. Las coreografías representan objetos como el río, las olas, los peces, los mitos egipcios. Para estas coreografías, Mahmoud se valía además del movimiento de la escenografía, las luces y la parafernalia. Otras danzas realizadas por Reda las hizo pensando simplemente en el movimiento, en la belleza del movimiento, en el estado de ánimo que quería transmitir al público. Vemos, por ejemplo, una danza de las muñecas presente en los mualit, las muñecas de azúcar. Los egipcios quedaron fascinados por la propuesta escénica de Reda, porque veían una versión mejorada de sí mismos. Veían una danza elegante, respetuosa, alegre, perfectamente coreografiada. Además, el vestuario reflejaba no solo la tradición de cada región, sino también la modestia del hombre y sobre todo de la mujer egipcia. Por ello, aunque al principio le era difícil vincular bailarinas mujeres a la compañía, con los años y el reconocimiento, muchas mujeres soñaban ser parte de la misma. Según Farida, se dice que el Reda Troupe capturó el corazón de los egipcios, pues con sus danzas los han transportado a su infancia, a sus raíces. Evidencian en sus coreografías lo que identifica a los egipcios como individuos y nación. La Reda Troupe, según Haylock, ha logrado reproducir el lenguaje natural, el humor, el encanto de las personas. De ahí su éxito. Ahora, pasando a hablar del efecto que la compañía Reda trajo sobre las danzas egipcias, algunos investigadores afirman que se ha dado un efecto boomerang en sus danzas, del cual se habló antes en otro video previo. Pues la propuesta de Reda fue tan aceptada, admirada, apreciada, difundida, que muchos grupos y ballet folclóricos la tomaron como la versión auténtica, sin aclarar a su público que lo que veían no era folclore puro, sino que eran inspiradas. Por ende, aún en día, hoy no es tan fácil encontrar bailarines docentes o compañías folclóricas que presenten una propuesta diferente a la de Mahmoud Reda. En algunos casos es posible encontrar in situ, pero para eso el investigador debe tener a la mano herramientas como el idioma, los recursos para visitar remotas locaciones y las herramientas tecnológicas y académicas necesarias para hacer el registro. Asimismo, superar las limitaciones que la religión, las costumbres pueden involucrar, por lo que en algunos casos las personas locales se niegan a mostrar su danza públicamente y menos ante extraños, pues podrían ser señalados o juzgados. Por otro lado, hay investigadores que aprueban y aplauden los aportes de Reda, porque señalan que si no hubiera sido por él, muchas de estas danzas no vivirían en su formato, ni en su formato folclórico, ni en su formato escénico. Además, gracias a la compañía Reda se ayudó a cambiar el concepto que tenía en este país la danza como forma de expresión para personas de dudosa reputación. Gracias al trabajo de Farida, de Mahmoud, de toda su compañía y de la familia, el ser bailarín folclórico llegó a ser un orgullo. Asimismo, motivó a otros docentes, coreógrafos, artistas a escenificar las danzas folclóricas, a investigar y a llevar en escena, que no fuera solamente Reda, sino otros. Pues popularizó un género, no solo a nivel
local, sino a nivel internacional, pues son miles las y los bailarines de danzas folclóricas del Medio Oriente que hoy conocen, estudian y difunden estas danzas. Como autora de esta investigación admiro el trabajo y aporte de la compañía REDA y ha sido una fuente de inspiración y un docente querido desde hace varios años. Asimismo, enseño sus versiones escénicas siempre concediéndole los créditos y haciendo la salvedad de que no son folclore, sino que son adaptaciones o escenificaciones. Además, recomiendo a mis estudiantes y colegas investigar también in situ para poder tener ambas versiones de las danzas de Egipto. Es pues que hoy en día Mahmoud y Farida son uno de los artistas más apreciados de Egipto. Hoy en día ya Mahmoud no está con nosotros, Farida sigue a 2021 con nosotros. Sus películas y coreografías aún se transmiten en los canales egipcios. Son invitados a dictar talleres a nivel mundial y hacen parte de la historia cultural de su país. De igual manera, la Reda Troupe permanece en la memoria de los egipcios como un recuerdo lleno de orgullo, admiración, respeto y nostalgia, afirma Farida. Muy bien, gracias entonces por su atención. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.